quieres, puedes. Conversábamos hace un rato en contacto con Francia, la matanza de Niza, la peor en la historia de esa ciudad de la costa sur de Francia. Se mantiene el estado de emergencia en ese país que pretendía levantar el presidente Hollande una vez que terminara el Tour de Francia. Se habla de al menos 84 personas fallecidas, centenares de heridos, varios de ellos debatiéndose entre la vida y la muerte, y aún no hay algún grupo que se atribuya este atentado en Niza. Vamos a conversar sobre lo que pasó en Francia con el cientista político francés Pierre Lebret, que está aquí en el estudio de Lo que queda del día. ¿Cómo estás, Pierre? Bienvenido. Buenas tardes. Gracias por venir. Gracias. Buenas tardes. Oye, ayer nos hacíamos la pregunta nosotros y probablemente se la hacía también todo el mundo. Ahora que han pasado ya casi 24 horas, tal vez hay alguna posibilidad de encontrar una respuesta más certera, ¿no? ¿Por qué Francia otra vez? ¿Por qué Francia otra vez? Francia es el blanco hace ya varios meses, un año y medio atrás, de ataques terroristas, aunque el Estado Islámico no ha reivindicado el acto de ayer en Niza. Francia actúa hace ya varios meses contra el Estado Islámico, Uh-huh. en África, en Medio Oriente, con una coalición de potencias occidentales, justamente en Siria, en Irak. Por lo tanto, se entiende que este grupo, o sea, se entiende, era de esperar, y es de esperar, por la alerta que hay en esos países como Francia, actos como lo que vimos ayer en Niza. Pero Francia no es el único país No, así que es. está en esa O sea, coalición internacional, Francia, claro. y sigue siendo blanco de esto hace un año y medio. Vimos lo que pasó en noviembre en París. También está Bélgica, pero Francia ya tiene 3 ataques terroristas en menos de 18 meses. Porque Y yo eso, creo que Francia también es un símbolo dentro de Europa. es que Un eso te iba a símbolo de valores preguntar, de libertad, igualdad y fraternidad. porque además no fue en un día cualquiera. Es Ayer. es el corazón con Alemania de Europa. Y no fue un día claramente, el 14 de julio es un ataque a lo que más preciado tenemos como ciudadanos franceses, que es los valores de libertad, igualdad, fraternidad. O sea, los franceses hicieron una revolución justamente elevándose contra reyes, o sea, contra el abuso, Uh-huh. etcétera. O sea, no. Ahora, lo que pasa ayer en Niza, las autoridades, lo escuchábamos de Mauricio Bustamante desde Francia, tienen versiones contradictorias sobre el origen de este sujeto, que es el atacante que entra con el camión y atropella a estos cientos de personas ayer ahí en la costa sur de Francia. Ujú. No se ha atribuido a ningún grupo esto. No. Eso es distinto a otros ataques. Es un modus operandi un tanto diferente, ¿no? Es distinto, sin embargo, el fiscal nacional hoy día, o sea, hay varias hipótesis, ¿no? O sea, es un sujeto, claro, que tenía hecho de delincuencia, etcétera, agresividad, etcétera. Sin embargo, como lo dijo muy bien el fiscal nacional de la República Francesa, el Estado Islámico llama a los yihadistas fieles, finalmente, o los que adhieren a sus ideas, de atacar de manera solitaria. O sea, en las redes hay jóvenes islámicos, yo he visto hace poco, que llaman justamente a actuar en Francia, ya no irse a Siria, Afganistán o Irak, etcétera, a entrenarse, sino que actuar en el mismo territorio con cualquier medio que sea. Hace un año atrás el Estado Islámico dijo, no importan los medios, ustedes usan, si no tienen pistolas, si no tienen bombas para explotar, pueden usar autos o camiones, lo dijeron, es textual, uh-huh, para justamente arrasar contra los creadores, o sea, los creyentes de la libertad, etcétera. Ahora, yendo ya como al análisis más político de lo que sucede en Francia, de lo que sucede en Europa en general, a François Hollande le ha tocado administrar atentados en el último tiempo, Uh-huh, ¿no? Administrar seguridad. Estaba Francia con esta alerta de seguridad, estaba muy satisfecho el presidente y las autoridades a propósito de lo que había pasado también en la Eurocopa, que no hubo grandes incidentes y que esperaban que el Tour de Francia termine de la misma manera. La actuación del presidente Hollande, administrando esta sensación de inseguridad, administrando permanentemente atentados terroristas en ese país, ¿cómo se evalúa en Francia? Yo creo que es realmente muy complejo. Yo creo que cualquier autoridad enfrentada a este tipo de situación tiene un desafío muy grande. Sin embargo, sorprendió a muchos en el país galo de la decisión del presidente francés hace días atrás de levantar el estado de emergencia al final
la competencia de ciclismo del Tour de France, ¿no? Claramente lo prolongó 3 meses más, pero claro, o sea, con la alerta que hay, ¿por qué se habría que tomar justamente levantar un estado de emergencia? O sea, la alerta es real, no es imaginaria. Ayer murieron mucha gente, niños, madres de familia, etcétera. Claro, ahí uno se cuestiona eh, qué es lo que llevó a esa decisión de querer levantar estado de emergencia en una alerta como la que hay O sea, hoy no día. debió ni haberlo planteado, a tu juicio. Exactamente, sí, yo creo que sí. O sea, no, estamos en un contexto muy complicado de seguridad y claramente es muy difícil combinar, o sea, equilibrar finalmente entre libertades y seguridad. Pero yo creo que hoy día los franceses están pidiendo seguridad y yo diría incluso que hay un poco más de miedo y preocupación que noviembre. Yo me acuerdo en noviembre la gente en París salió, hubo una ola así como de esperanza después de los atentados, en el sentido de que no, salgamos a las calles, sigamos de pie, vamos a tomar a los bares. De hecho, había Bueno, mucha gente, ayer, perdona, que estaba en contra sí, precisamente de este decreto de seguridad extremo exacto, porque sí, vulneraba precisamente la libertad que defienden tanto sí, los franceses, ¿no? sí, exactamente. Sin embargo, no hay muchas otras medidas para justamente resguardar un cierto control. Pero O ¿cómo sea, vive Francia en permanente estado de seguridad, en permanente estado de o sea, hay alerta? una, claro, o sea, de alerta de todas maneras, de prudencia, de vigilancia, Ujú. perdón, militares en las calles. También hay derogativa justamente para no permitir el viaje interprovincial, interdepartamental de ciertos sospechosos, pero no pueden arrestar sospechosos. O sea, es un estado democrático, no es un estado policial. Por lo tanto, sí, claro, hay ciertas limitaciones, ¿no? de ese estado de emergencia. Ahora hablábamos antes que dos probablemente de las razones para que podrían llegar a explicar este tipo de ataques con objetivo en Francia tan reiterado es esto de que Francia está combatiendo al Estado Islámico fuertemente Ujú, dentro de una coalición, sí. pero además el tema de los valores. A propósito de la coalición, ¿cómo ha reaccionado el mundo a lo que pasa en Francia, más allá de todas las demostraciones de solidaridad, de fuerza y de apoyo que distintos mandatarios del orbe plantean cada vez que pasa esto? ¿Cómo reacciona el mundo? Claro, muchas expresiones de solidaridad. En términos de Que ayudar a son, solucionar lo que pasa en Francia. o sea, yo creo que Hillary Clinton y Angela Merkel dijeron ayer falta más cooperación Ujú. entre nuestros servicios de inteligencia. Eso es un hecho. Sin embargo, claro, o sea, no, según el presidente François Hollande, se va a intensificar la lucha contra el Estado Islámico. Han logrado cierto objetivo justamente de atrinchar las posiciones del Estado Islámico, ¿no? Eh, pero claro, ayer era un día de horror, hoy día estamos enfrentando en Turquía, y perdónenme por cambiar de tema, Ujú. pero tiene algo que ver. Estamos viendo en Turquía un hecho totalmente de realpolitik, o sea, es la realpolitik totalmente. John Kerry no condenó el golpe de Estado en Mm. Turquía y está aludiendo a que haya una continuidad y una paz. Yo creo que las potencias Claro, occidentales lo que dice John Kerry, están perdona, es que espera que haya paz y estabilidad en Turquía, claro, pero no hay efectivamente una una condena condena directa. O directa. ¿Y sea, por qué? ¿por qué? Porque yo creo que hay un cierto desacuerdo de las potencias occidentales cómo maneja Erdogan. el presidente Erdogan eh, la lucha contra el islamismo, etcétera. O sea, no. De hecho, Erdogan señaló y el primer ministro de Turquía de que el gran responsable finalmente de este golpe sería el Fethullah Gulen, Ajá. que es un clérigo finalmente más moderado, que quiere laicidad, o sea, que está más cercano a Estados Unidos y potencias occidentales. Pero ¿qué significa eso en definitiva cuando tú me hablas de la realpolitik y de la falta de condena de Estados Unidos? Porque Podemos Turquía decir es el directamente país... que no se puede hablar directamente que Estados Unidos está detrás de esto. No, no, derechamente no, pero ¿dónde está la condena? O No, sea, yo sí. creo que un golpe de Estado en Birmania estaría totalmente condenado hoy en día, en Turquía no lo es. Entonces, claramente es una diplomacia muy pragmática. Eh, Sin embargo, ¿por qué? Porque Europa y Turquía llevan negociando hace meses la llegada de refugiados, de migrantes en Turquía, etcétera. O sea, Turquía es el país más estratégico en términos de geopolítica hoy en día. Por lo tanto, están todos muy interesados en lo que pasa ahí. Y volviendo a Francia, Sí, porque ya no nos queda mucho tiempo sí. para terminar, ¿qué viene? ¿Qué viene para Hollande? ¿Qué viene para la política francesa? ¿Qué viene para la sociedad francesa después de lo que pasó en Nice? Y para Europa, sí. Estamos a menos de un año de las elecciones presidenciales.
falta pocos meses para eso. Yo creo que los sectores de extrema derecha se van a aprovechar ciertamente del contexto actual. Muchos movimientos extremistas en Europa están diciendo de tomar el ejemplo del Brexit, ¿no? Para justamente salirse de la UE, porque para cerrar frontera, para limitar este tipo de hechos. Pero claro, esa no es la solución. La solución no es desmantelar un proyecto de esperanza que fue el proyecto inicial de la Unión Europea. El cientista político francés Pierre Lebret vive en Chile y ha estado conversando con nosotros aquí en Lo que queda del día. Muchas gracias, Muchas Pierre. gracias.